Soy el doctor Baltasar Aponte y hoy vengo a dejarles la charla que dimos hace poco para el Hospital Central de Maracay en una jornada espectacular sobre síndrome coronario con elevación y sin elevación, dos caras del mismo enemigo. Y bueno, aquí vamos a hablar de muy, pero puntualmente sobre la importancia del buen manejo del paciente con síndrome coronario. Fíjense que cuando tratamos de diferenciar cómo se clasifica el síndrome coronario, en general lo clasifican con elevación y sin elevación. Fisiopatológicamente uno es una obstrucción total, que es con elevación, y el otro es una obstrucción parcial, que es sin elevación. Ahorita actualmente el endotelio de nuestro sistema circulatorio va cambiando y dentro de él, en la íntima, se van formando placas de contenido lipídico, y esto dependiendo de la genética, de la alimentación, del sedentarismo, de los factores de riesgo. Esto en algún momento puede romper esta placa y esta ruptura de la placa desencadena una serie de procesos inflamatorios y de plaquetas y de fibrina que va tapando esta circulación. Entonces, cuando los biomarcadores salen negativos, paciente con síntomas, cambios en el electro, pero con troponina negativo, una angina inestable. Paciente con cambios en el ST, pero de intradesnivel o cambio en la onda T, con biomarcadores positivos, es un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. La elevación del segmento ST con síntomas es la obstrucción completa de la arteris, y biomarcadores positivos es un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y así lo vamos a clasificar nosotros. ¿Uno es peor que otro? No. Los dos realmente son de peligro. Todo dolor torácico debe ser tomado de manera importante. Ahora, ¿esto por qué? Porque de acuerdo a esta guía nueva sacada en el 2025 nos da un algoritmo a seguir si sospechamos o cómo es el manejo del paciente que inicia un dolor torácico o un disconfort torácico, porque puede tener dolor de la mandíbula, adormecimiento en el brazo, dolor en la espalda, dolor en el pecho, disnea, fatiga. Sabemos que las damas y los ancianos pueden producir síntomas diferentes, que no solamente es dolor torácico. Entonces, para lo que estudiamos a la vieja escuela, teníamos lo que era denominado tiempo puerta a puerta o puerta aguja, pero la guía hace un algoritmo donde dice que la sospecha nada más de síntomas o de patología coronaria debe ser llevado de manera inmediata a un lugar donde se le pueda hacer un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, si incluso no hay sospecha o está normal, pero la clínica es muy típica, se le debe repetir. Esto de repetir los electrocardiogramas únicamente si no vemos ningún cambio significativo, pero la clínica prevalece. Sin embargo, si no tiene ningún síntoma o no hay una elevación del ST, este paciente debe ser trasladado a una emergencia que tenga un área de coronarios o una unidad de cuidados intensivos para el tratamiento precoz o inicial. A esto a la espera de las enzimas miocárdicas, que son la troponina ultrasensible, que ya en una hora, máximo 2, deberíamos tenerlo. ¿Y esto por qué? Porque el retraso de la sintomatología de 30 minutos ya aumenta 7.5 riesgo de mortalidad al año de este paciente. Ahora, es un paciente con elevación del ST, debe ser trasladado de inmediato a una zona donde tenga cateterismo cardíaco o revascularización. En su defecto de no tenerlo, una unidad donde tenga cuidados coronarios o donde se pueda trombolizar. Y esto para tratar de disminuir el tiempo, porque sabemos que el tiempo es miocardio. Entonces, fíjense, cuando ya tengo la sospecha confirmada o una sospecha muy alta, es el electrocardiograma, que no debe ser retrasado ni 10 minutos de los síntomas, y las troponinas. Y esto ya nos va a clasificar al paciente si es intermedio o riesgo alto, dependiendo de las escalas que vamos a utilizar, las cuales tenemos Grace, TIMI, Kimball y otro, o el crucero. En esto, lo que debemos valorar es la reperfusión inmediata si es una obstrucción con una elevación del segmento ST, sea con la carga, sea con los trombolíticos o sea con la intervención coronaria percutánea. Y el paciente de riesgo bajo o sin elevación debe ser hospitalizado de inmediato, y el monitoreo continuo para el manejo del dolor, de los síntomas y el tratamiento, que es la carga antiisquémica. Ahora, esto es el manejo del paciente con un paro cardíaco como tal, y aquí debemos valorar el estado neurológico del paciente para saber si el paciente está en condiciones de poderlo revascularizar. Un paciente comatoso en presencia de elevación, pero con una característica pronóstica desfavorable o limitada,
este es un paciente que realmente no se beneficia como tal de revascularizarlo, porque ya el estado con muerte cerebral, estado de vasopresor malo, es algo que se debe siempre considerar. Entonces, el manejo del dolor, muchas veces le damos la carga al paciente, lo estamos trasladando a una unidad de cuidados intensivos, lo estamos trasladando a la intervención coronaria percutánea, pero el paciente continúa con dolor. Y esto, mientras el paciente continúe con dolor, está segregando una cantidad de catecolaminas y procesos inflamatorios que, a pesar de que el tratamiento falta un tiempo en específico en hacer efecto, esto está produciendo empeoramiento del pronóstico del paciente. Así que el manejo del dolor es fundamental. Debe ser de manera precoz. Los ambulatorios y los médicos de atención primaria deberían tener la nitroglicerina en spray. En los centros ya de hospitalización deberíamos tener o contar con la nitroglicerina endovenoso, la morfina o el fentanilo, cada uno con sus dosis que les estoy representando aquí y con los efectos secundarios o con lo que debemos tener en cuenta. Ahora, la aspirina, por muchos años, todas las guías sigue siendo una indicación 1A. La carga de aspirina son 300 miligramos, la dosis de mantenimiento 81 miligramos, y esto es algo que ha demostrado mortalidad desde hace muchos años y que no se ha modificado en el paciente con síndrome coronario agudo. Ahora, entre los inhibidores del AP2Y12, aquí tenemos dos. Tenemos el clopidogrel, el ticagrelol y el pasugrel, y endovenoso el cangrelol. Pero quiero comentarles aquí es el clopidogrel y el ticagrelol, que en Venezuela es lo que más tenemos nosotros disponible y es lo que debemos manejar. Y vamos a descartar ciertos mitos uno de otro, y que la guía me encantó porque es muy amplia y da las opciones, no es dogmática, no es que juro, ahora estos son los nuevos tratamientos, esto es lo que hay que hacer y lo demás no se utiliza, no. Él te da la opción de intervención coronaria percutánea, si no tienes la intervención coronaria percutánea, si tienes el ticagrelol, si tienes centros que no lo tienen. Entonces fíjense cómo dicen que la carga del clopidogrel, 300 miligramos, 75 miligramos de mantenimiento, dosis de carga del ticagrelol, 180 y 90 de mantenimiento, 2 veces al día. Entonces fíjense cómo dice que en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el prasugrel y el ticagrelol tiene indicación 1, tiene indicación clase 1, nivel de evidencia B, en los pacientes sobre el clopidogrel. Ahora, pacientes a los cuales se le son tratados sin intervención coronaria percutánea, el ticagrelol es superior al clopidogrel. En aquellos pacientes donde no se consiga o no tenga la capacidad de adquirir prasugrel o ticagrelol, no debemos negarle la oportunidad del clopidogrel. Lo importante que se lleve a cabo es que la doble integración es la prioridad, sea con clopidogrel y aspirina, pero que sobre él, teniendo en cuenta pacientes mayores de 75 años o antecedentes de enfermedad cerebrovascular, el ticagrelol y el prasugrel son superiores. Ahora, en el paciente con elevación nos pasa igual. Si recibimos al paciente para cargarlo, se recomienda principalmente el ticagrelol y el prasugrel sobre el clopidogrel. Si es paciente que no se va a llevar intervención coronaria percutánea, sigue siendo superior el ticagrelol y el prasugrel sobre el clopidogrel, pero si no se consigue el ticagrelol y el prasugrel, el clopidogrel es la elección. A nivel de la anticoagulación, es importante tener en cuenta que lo que es la enoxaparina a dosis de 1 miligramo kilogramo peso cada 12 horas, ya que sabemos que fisiopatológicamente en la ruptura de esta placa de ateroma empieza a cambiar el flujo de sangre, esto produce una agregación de fibrina, esto hace que se formen coágulos y asociado a la placa de ateroma también la placa de coágulo de sangre obstruye el vaso sanguíneo, por lo cual la anticoagulación no se debe retrasar en el paciente. El síndrome coronario crónico no es indicación de anticoagulación. El síndrome coronario agudo debemos mantener anticoagulado al paciente, teniendo en cuenta si es obeso, si es anciano, si tiene falla renal, pero en un paciente estándar 1 miligramo kilogramo peso cada 12 horas de enoxaparina. Ahora, esto también hay ciertas acotaciones si el paciente va para cateterismo o revascularización, pero aquí se los dejo en la presentación. Ahora, con respecto a las estatinas, tenemos que conversar sobre el uso de las estatinas de alta intensidad. Aquí la atorvastatina a 80 miligramos una vez al día es lo ideal, y sobre todo para tener en cuenta que la tendencia ahora es mantener los niveles de LDL lo más bajo posible. Por debajo de 70, incluso se está intentando llevar entre el rango de los 55 a 69.
Ahora, en los pacientes que tienen intolerancia a las estatinas, que suele pasar, existen otras alternativas que, bueno, que ya serán comentadas en otros seminarios solamente para hablar de dislipidemia. Entonces, los betabloqueantes y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los IECA y ARA2, en múltiples seminarios que hemos hablado, cardiología, síndrome coronario, insuficiencia cardíaca, siempre los IECA y ARA2 son los fármacos de primera elección. ¿Por qué? Porque ellos van a inhibir toda esta cascada inflamatoria de daño de un proceso fatal. Este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, al inhibirlo, me va a producir el aumento del óxido nítrico, vasodilatación, mejor de la función renal, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la tensión arterial. Entonces, si el paciente es hipertenso, él se favorece principalmente de los IECA y ARA2. Si el paciente está hipotenso, en shock o la tensión arterial está adecuada, no se le administra. Y los beta-bloqueantes con cierta indicación. Los beta-bloqueantes hay que tener mucha precaución si hay bloqueo AB de segundo o tercer grado, si el paciente está en insuficiencia cardíaca, disminuir dosis o retirarlo, no iniciarlo, o si está en bradicardia extrema. Pero es algo a considerar incluso la espironolactona si el paciente está manejando fracción de eyección menos del 40%. Y actualmente los inhibidores de la SGLT2 también son indicaciones para el inicio en el paciente con síndrome coronario con insuficiencia cardíaca. Ahora, hay shock o inestabilidad hemodinámica. No hay duda que el shock cardiogénico es producto de la obstrucción del vaso sanguíneo y que la indicación 1A es llevarlo a cateterismo. Y si está menos de 12 horas, igual la indicación sigue siendo llevarlo a cateterismo, y al menos que el paciente ya tenga más de 24 horas y esté en malas condiciones, lo primero que hay que hacer es estabilizar las arritmias, monitorizar al paciente y verificar, sobre todo iniciando el seminario, el estado neurológico, si el paciente tiene buen pronóstico o si está comatoso o muy mal pronóstico, ahí no. Pero toda esta inestabilidad del paciente lo está ocasionando la obstrucción. Así que el síndrome, la estratificación invasiva, que es el cateterismo cardíaco, sigue siendo la indicación 1A. Ahora, si el paciente es un paciente que no ha presentado una elevación, bueno, hay que considerar otros factores de riesgo como la trombolisis o la doble alternación. Ahora, ¿tiene contraindicación para fibrinolíticos? Si tiene contraindicación para fibrinolíticos, que puede ser alguno de los factores de riesgo como más de 24 horas, el paciente por encima de 80 años, si tiene una inestabilidad hemodinámica, si tiene una arritmia, si ha caído un paro cardíaco. Estos son indicaciones de mantener solamente la antiagregación, la anticoagulación y la estatina y el manejo de la hipertensión arterial y los otros factores de riesgo. Si tiene indicación y no podemos acceder como tal a la terapia de cateterismo, la fibrinolisis es la indicación, sobre todo si se encuentra en las primeras 24 horas del dolor. Ahora, en el paciente sin elevación del ST, ¿cuándo lo llevamos a cateterismo? Fíjense que al final de toda esta historia, los pacientes de riesgo alto, riesgo moderado y riesgo intermedio tienen indicación de cateterismo, solo que depende más que todo a la hora en que se está abordando al paciente. Pero al momento del ingreso debemos estratificarlo, y si es un paciente de alto, muy alto o riesgo intermedio, sin duda alguna en las primeras 72 horas el paciente debe ser llevado lo más pronto posible a intervención coronaria percutánea. Ahora, el paciente de riesgo bajo pudiera darse de alta, tratamiento médico y hacerle una prueba de estratificación, en lo cual podemos tener una prueba de esfuerzo o podemos tener un ecoestrés con dobutamina para determinar el pronóstico del paciente. Ahora, las consideraciones a tener en el cateterismo, miren, la primera que actualmente se está llevando es que se lleve siempre con estudio de imagen. Esto debería ser algo rutinario, que es el IBUS o el OCT, para poder auditar de una manera mucho más precisa el procedimiento del cateterismo, la posición del catéter, la subexpansión del stent y las placas y las características de las placas que vamos a tratar para tener un mejor resultado y un mejor pronóstico para el paciente. Ahora, ¿cuáles son los problemas intrahospitalarios? Bueno, los problemas más grandes, por lo menos hablando de nuestro país, es que no todos los hospitales cuentan con unidades de cuidados coronarios. En la mayoría de las salas de cuidados coronarios se tiene más tiempo de lo que deberíamos tener al paciente, porque a nivel de recursos no se puede llevar a cabo todo el plan de estudios que se quisiera tener. No todos los pacientes, aunque parezca irreal para algunas personas que ven este video de otros países,
No todos los pacientes se encuentran monitorizados, no tenemos telemetría para todos los pacientes que deberíamos tenerla con cualquier dolor torácico. El ecocardiograma lo tenemos a la mano, pero no muchas veces de manera inmediata como un ecopocus para determinar trastornos de la contractilidad y poder tener un manejo inicial más adecuado, sobre todo si necesitamos iniciar fibrinolíticos y no queremos saber si tiene un derrame pericárdico para producir empeoramiento del paciente. Y aquí hay un tema muy controversial, que es la parte de la hemoglobina, ya que sabemos que pacientes con hemoglobinas de 8, de 7, de 6 hay que transfundirlo, pero hay un área gris con respecto a los 9, de 10, donde dice si podemos o no podemos transfundir al paciente, si tiene o no tiene un beneficio como tal en el paciente. La educación del paciente, la modificación del estilo de vida, la medicación y atención al seguimiento es algo que no se debe olvidar. Cuando ingresemos al paciente, explicarle por qué lo estamos hospitalizando, explicarle el tratamiento, explicarle el manejo, porque lo que está viendo es el corre-corre de la enfermera, del médico, del personal de laboratorio, y eso le genera mucho mayor ansiedad, más ansiedad al paciente, y eso está desencadenando un proceso de catecolaminas que pudiera estar empeorando a pesar de estar colocando un tratamiento adecuado. Explicarle al momento del egreso que el fumar, cero, que la dieta es saludable y que el ejercicio y la rehabilitación cardiovascular debe mantenerse, donde los medicamentos únicamente los puede suspender el médico tratante, no se los debe quitar él, debe acudir a sus consultas rutinarias, y el seguimiento donde podemos hacerle cita con nosotros frecuentemente, la rehabilitación, las pruebas adicionales y el manejo de sus patologías asociadas. La rehabilitación únicamente no es física, es la rehabilitación también mental, sobre todo aquel paciente que fuma, que bebe o que tiene adicciones. Esto es algo donde el apoyo psicológico es fundamental para el manejo de la ansiedad y el estrés. La rehabilitación cardíaca, fíjense que todo paciente posterior a un síndrome coronario agudo, sea con elevación o sin elevación, deberíamos tenerla a la mano, ya que el paciente pudiéramos estar resolviendo el problema de inicio, pero pudiera quedar cansado, agotado, fatigado, y esto es producto de que rehabilitamos muy tardíamente al paciente y que debería ser desde periodos iniciales. Aquí, ¿cómo serían las estrategias a nivel del tratamiento? Que es algo importante porque vemos con frecuencia que mantienen aspirina, clopidogrel de por vida al paciente, después incluso de la resolución con la angioplastia, y nosotros debemos saber en qué momento cambiarla, modificarla, suspenderla y en qué momento va la triple terapia. Aquí se los coloqué en el cuadro para que ustedes lo tengan representado y puedan tener de manera práctica y de bolsillo. Si el paciente se encuentra revascularizado, la doble agregación es solamente por un año y luego se queda con un solo antiagregante. Si el paciente, por lo general, tiene la disponibilidad de poder cambiar el clopidogrel por ticagrelol o prasugrel, se mantiene dependiendo del stent que se lo colocó. Hay stent que se están llevando ahorita, como el vidolimus, que se mantiene la doble agregación un mes y luego se deja en monoterapia con estos nuevos inhibidores del P2Y12 como el ticagrelol 2 veces al día y se le suspende la aspirina, o aquellos pacientes que se le hace cateterismo pero cursan también con fibrilación auricular, se le mantiene la triple terapia un mes y luego se mantiene la anticoagulación con monoterapia con clopidogrel. Y aquellos pacientes donde son de muy alto riesgo de sangrado, donde se consideraría el uso en monoterapia de clopidogrel a largo plazo, y dependiendo de su patología y de riesgo de sangrado, asociar la doble agregación, mantenerla por más tiempo. Aquí están las 10 recomendaciones más grandes, donde realmente la fisiopatología no podemos olvidar el mecanismo del con elevación y sin elevación, para no olvidar el manejo, sobre todo de la antiagregación, de la anticoagulación y de la terapia de cateterismo cardíaco, donde debemos apurarnos en todo paciente con dolor torácico porque el tiempo es miocardio, donde la estrategia debe estar guiada siempre con los score, principalmente el síndrome sin elevación del ST. Si es alto, muy alto o riesgo intermedio, debe ser llevado a cateterismo. Si es riesgo bajo, pudiera ser llevado a una prueba de inducción. A nivel del cateterismo, siempre el acceso radial es la elección por la disminución de las complicaciones. La anticoagulación debe iniciarse de manera precoz, así se tenga la sospecha nada más y no haya llegado las troponinas. Los electrocardiogramas seriados y las troponinas seriadas, sí, en la clínica es muy evidente. No dejar que nuestra conducta dependa de un paraclínico, sino de la clínica del paciente.
La atención interdisciplinaria no solamente es la decisión del internista, la decisión del cardiólogo, la discusión en equipo siempre va a beneficiar al paciente, y la rehabilitación posterior a todo este proceso, sin duda alguna, todos los pacientes deberían estar en un programa de rehabilitación, los que han tenido un síndrome coronario agudo. Este es el agradecimiento a la doctora Paulina Feola, lo voy a leer porque estaré eternamente agradecido. La doctora Paulina Feola, gracias por enseñarnos que la medicina no solo se practica con ciencia, sino también con el alma. Gracias por mostrarnos que la excelencia no es el destino, sino la actitud diaria. Y sobre todo, gracias por inspirarnos a ser mejores médicos y mejores seres humanos. Esta jornada lleva su nombre, pero también lleva su huella en cada residente formado, en cada vida tocada y en cada corazón agradecido. Con admiración, respeto y profundo cariño, gracias por tanto, mi jefa de servicio, que me apoyó en todo este proceso y me sigue apoyando cada día en mi crecimiento. Y bueno, la casa de estudio en la que yo me formé como internista del Hospital Central. Muchas gracias por su atención.